Muy buenas noches, la edición de Noticias Repretel la iniciamos desde el sector de Barrio Cuba, donde un violento choque entre el tren y un auto en Barrio Cuba. Tren que venía de la estación del Pacífico hacia Pavas y posteriormente hacia Belén, con una cantidad importante también de pasajeros. Colisionaron al menos el tren por el costado al autobús, provocando así lesiones importantes en un grupo de la unidad. 40 pacientes con algunas lesiones, 28 de ellos con heridas de consideración, con golpes importantes que requirieron su traslado a los diferentes centros hospitalarios más cercanos, y 7 de ellos, según confirmaron las autoridades de socorro, requirieron ser enviados a los hospitales más también el Hospital México, sin dejar de lado que dentro de la unidad del autobús viajaban 4 niños, quienes fueron trasladados hasta el Hospital Nacional de Niños para su valoración. Estas imágenes reflejan la gravedad de esta emergencia, que sin duda es un retraso de las últimas semanas en el irrespeto con respecto paso del tren y las múltiples colisiones que ya han cobrado vidas durante el último mes. Vamos a ver parte de estas imágenes y de la atención que realizaron cerca de 50 socorristas de bomberos y de la Cruz Roja. Simplemente cuando iba pasando el bus a las vías, nada más se vio el tren y pegó, nada más, y ahí nos arrastró. Fue lo único que hice. ¿En qué posición del bus venía usted? En el puro golpe, en el frente, al lado donde pegó el tren, y yo me tiré hacia el otro lado apenas vi que iba a pegar, entonces por eso no me pasó nada, pero la señora que prensa ahí. El bus venía demasiado rápido y la pitoreta del tren ya nosotros la habíamos escuchado, estábamos haciendo el alto nosotros lo más bien, pero nos impactó el bus, nos arrastró totalmente. Nosotros hicimos el alto, yo y el otro carrito, pero muy rápido, yo lo vi que venía muy rápido, y cuando yo me percaté también venía el tren, entonces el tren lo agarró por el puro centro al bus y el bus nos arrastró a nosotros. El bus, el semáforo estaba en verde, el bus pasó y el tren venía, lo pegó por el frente, yo venía atrás. El tren nunca pitó. Sacar a la gente más. No, ellos era gente, sacar a la gente ahí, los chiquitos más que todo, porque si no, era complicado, porque estaba echando mucha gasolina el bus. Entonces había que sacar a los chiquitos y todo ahí, sacamos todo ahí. Yo estaba haciendo el alto en ese momento y el toreta, y después el bus se brincó, pasó sin ver que no venía el tren, y en ese momento lo pegó y se trajo los 2 carros, y hasta el mismo bus y todo, pero sí fue tamaño susto. Efectivamente, ya tenemos alrededor de 40 pacientes, se ha hecho una acción de acuerdo a la gravedad de cada uno de ellos. Tenemos adultos mayores, tenemos personas, niños, y realmente la situación se complicó al principio, más por, como ustedes vieron, fue bastante, la colisión fue bastante fuerte. Sin embargo, les puedo decir que únicamente 2 pacientes hasta este momento estaban calificados como rojos, ya han sido trasladados. Tenemos muy pocos pacientes amarillos, o sea, con lesiones, fracturas, como explicó el compañero de Cruz Roja. El pito del tren, mientras que los que estaban cerca afirman que la máquina sí venía sonando la pitoreta. Los señalamientos se dan contra el chofer del autobús, quien incluso permaneció dentro de la unidad por el lapso de 1 hora hasta que fue sacado a recibir atención, pero bajo una custodia policial bastante amplia. Vamos a observarlo. ¿Qué puede decir al respecto del accidente? Tranquilo, déjalo pasar, por favor. Déjalo, tranquilo. Por aquí. Permiso, por favor. Cerremos ahí.
ya no pasa. Ahora sí. Esta emergencia dejó cerca de 40 pacientes que requirieron atención médica, cerca de 50 socorristas, entre bomberos, miembros de Cruz Roja, voluntarios y permanentes, pero también médicos de algunas ambulancias privadas quienes participaron en el rescate de estas personas. Al menos 3 quedaron completamente prensadas con la estructura del bus, que quedó bastante dañada después del impacto en el costado derecho. Vamos a seguir escuchando reacciones de personas que estuvieron al momento del accidente e incluso también las declaraciones del presidente del Incofer. En el puro centro venía y yo nada más vi el tren donde venía, venía a la par mía. Sí le fue peor porque yo vi que lo tenían ahí varios ratos. Yo creo que él se golpeó la pierna muy fuerte, yo no sé. Fue un impacto demasiado duro para mí. Pero yo, gracias a Dios, estoy bien, solo un poco la pierna, pero sí fue muy duro ver eso. El bus venía a velocidad ya bastante elevada, venía frenando. Ya venía elevada. Imagínense que el tren, ellos no tuvieron tiempo de nada. Yo nada más lo vi, fue algo impresionante. El bus venía muy rápido también y los dos venían rápido. ¿Ustedes como pasajeros no escucharon la pitoreta del tren? Sí, ya la escuchamos, estábamos muy avanzados. O sea, ya estaba el... ¿Quién le ayudó a salir del bus a ustedes? Un muchacho ahí, que no sé quién es, pero gracias a Dios yo estoy bien y yo me pude salir, pues me golpeé la pierna, pero un muchacho ahí me decía tranquila, pero no sé quién es. El tren venía despacio, sonando la trompeta y golpeó, el bus se metió, y ahí eso fue todo lo que yo pude ver en ese momento. Heridos no hubo en el tren, solamente encontré un montón de gente herida en la parte de afuera. El chofer del tren venía pitando desde que salimos y aquí el imprudente fue el chofer del bus. El bus venía a mucha velocidad, ¿ustedes lo observaron? Eso sí no, porque nosotros veníamos al lado atrás del... ¿verdad? No veníamos de frente. ¿Hubo gente en algún momento que requirió ayuda para salir del tren? No. Alrededor de 7 que tienen lesiones importantes fueron trasladados a centros médicos que llamamos clase A o centros médicos grandes. El resto de pacientes, alrededor de 20, fueron trasladados a las clínicas periféricas de toda el área de San José, con traumas leves. Hubieron otros pacientes los cuales se fueron valorados aquí en el área de concentración de víctimas, ¿verdad? Y ellos decidieron no ser trasladados a ningún centro médico. Juan José, los más delicados, quienes iban al costado derecho del bus. Correcto, los que tenían lesiones importantes en el costado derecho del autobús. Golpes en la cabeza, fracturas de clavícula. Lesiones de todo tipo, fracturas, traumas cerrados. Ya lo vieron acá, este es hasta Pavas. La ruta que cubre es esta de Pavas y Belén. Es hora pico, o sea que es una hora de bastante tránsito, muchos pasajeros también. Nosotros estamos atendiendo cada vez un mayor número de pasajeros. Para este año el incremento anda por ahí de un 20% en el número de pasajeros y por supuesto que nos interesa cubrir nuestro de la mejor manera. ¿De pasajeros que iban? En el tren actual, no, lamentablemente estaba en una sesión de trabajo arreglando otros asuntos y nos avisaron del accidente, pero todavía no tengo información, digamos, de cuántos había en el tren, etc. ¿Con cuánta frecuencia, don Guillermo, es que les da este punto a ustedes dolores de cabeza? Ya, bueno, realmente no es tan grande como podría serlo, pero sí estamos teniendo accidentes, varios accidentes por mes. En realidad son más de 40 accidentes en los últimos 6 meses. Para que ustedes tengan una idea clara de qué fue lo que ocurrió, elaboramos una animación en 3D del accidente. El tren que viene en el sentido este-oeste, de la estación al Pacífico hacia Pavas y posteriormente hacia Belén, mientras aquel autobús viene sentido sur-norte con pasajeros que abordaron la unidad en Alajuelita y posteriormente se trasladaban al centro de San José. Es en el punto al costado de la fábrica de la Numar en Barrio Cuba, donde el autobús, pese a que algunos testigos afirman que el tren tocó la pitoreta, se atravesó y a una velocidad bastante alta, provocando así el impacto todavía más violento y sufriendo los pasajeros que viajaban en el costado derecho del bus, pues sufrieran
golpes y lesiones de mayor consideración. Estamos hablando de algunas heridas en la cabeza, pero también fracturas en brazos, incluso en la clavícula. Estas tomas aéreas todavía nos muestran aún más la relevancia del sector en donde ocurrió este accidente y justamente el recorrido que pudo haber tenido el tren, en este caso que viajaba, reiteramos, del sector este hacia el oeste, rumbo a Pava hacia Belén, y donde se encuentra en el punto específico, en este cruce en Barrio Cuba, al costado de la fábrica Numar, con el autobús que trasladaba unos 50 pasajeros. No se logró precisar la cantidad de personas, puesto que el chofer incluso tuvo que ser atendido por un golpe en el cuello y posteriormente trasladado a un centro hospitalario, eso sí, con el resguardo de la policía, porque había muchísimas personas, incluso pasajeros del autobús, que estaban muy enfadados con el chofer de la unidad, ya que no hizo lo que responsablemente debería realizar, que es frenar al momento que escucha la pitoreta del tren. Muy cerca de acá también trasladaron pacientes y personas que requirieron atención, y Oscar Ulloa nos tiene más detalles desde la clínica más cercana a este punto. Oscar, buenas noches. Muy buenas noches, información en vivo desde la clínica Moreno Cañas, justamente en el sector de Barrio Cuba, donde conversamos con pasajeros del autobús luego de ser atendidos por emergencia. Ellos nos hablaron del momento del accidente, la reacción del chofer y cómo actuaron otros usuarios de esta unidad. Luego de ser atendidos en la clínica, algunos usuarios del autobús narraron el momento del accidente. Para ellos, el bus pudo haberse detenido. Fue terrible. Por ejemplo, la cuestión esa de ahí de la pasadita esa, en ese momento el tren cuando impactó nos arrastró y ahí comenzó todo a volar ahí, de asientos y toda esa vaina. A mí me cayeron 4 personas encima. Yo noté que el tren pitó muy cerca. Pitó cerca y el bus no se percató quizás de eso. Lo que sí noté que el chofer le dio bimba al bus y punto. Este joven iba con su hermano junto a la ventana que impactó el tren. Y en el momento que iba pasando el bus pudo frenar bien. Y cuando yo vi que venía el tren, pero ya nunca frenó, siguió directo. Y ahí fue donde nos impactó, casi que en el puro centro del bus. ¿Usted vio el momento que venía el tren pitó? ¿Ustedes vieron que el tren quiso hacer...? No escuché el pito, pero sí vi que el tren venía. Siento que él pudo haber frenado. Los usuarios con heridas leves fueron llevados a la clínica más cercana del accidente, la Moreno Cañas. Y justamente en esta clínica fueron atendidos varios usuarios del autobús. 4 personas fueron llevadas a otros centros médicos poco antes de las 6 de la tarde para terminar de atender sus heridas, principalmente fracturas, golpes en la espalda y cortes, según lo informó la Cruz Roja. Transbordo de un paciente amarillo, estable, se trajo aquí a la clínica, volvimos por un segundo traslado de pacientes, se trajeron 5 pacientes más. Después, posterior, se trajeron 2 pacientes más. Estos últimos 7 son categoría verde y por parte de personeros de bomberos también se trasladó un paciente categoría amarilla. Y es que este año los accidentes con el tren se han vuelto comunes. En lo que va del 2000, al menos 1 por semana. No hay ninguna duda, el tren tiene prioridad. Es el primer actor dentro de la carretera que tiene vía libre. Aún así, los choques con las locomotoras no cesan. Este año se registran 40 accidentes, al menos 1 por semana. Este año se han atendido además 5 atropellos. Y 2 muertes.
una en Barrio Escalante en San José y otra en Plaza Víquez. Finalizar esta transmisión desde la clínica Cañas informando que hace cuestión de 2 minutos entraron oficiales de tránsito porque nos informó uno que aún andan localizando al chofer del autobús para hacerle el parte respectivo por este accidente. Desde la clínica Moreno Cañas, un reporte de Óscar Ulloa para Noticias Repretel y vamos con nuestro compañero Osvaldo Alvarado que tiene. Muy buenas noches, ubicados en el Hospital Nacional de Niños, son 4 los menores trasladados a este centro médico que venían a bordo de este autobús. Vamos a hablar de inmediato con el doctor Germán Guerrero, quien es uno de los médicos que ha atendido a estos menores. Doctor, muy buenas noches. Tal vez si usted nos explica qué es lo que presentan ellos. Sí, bueno, efectivamente recibimos 4 menores, uno de 10 años, otro niño de 6 meses, y 2 hermanitas, una de 6 años y de 3 años. Estos últimos 3 con lesiones menores, el niño de 10 años pues sí con un trauma en la cara pues más considerable que ha requerido incluso un procedimiento quirúrgico. Adicionalmente también se atendió a la mamá de la menor de 6 meses que traía lesiones menores, que se catalogó como verde en escena, pero acá también le brindamos la atención. Doctor, entendemos que también los niños están haciendo exámenes para valorarlos y que pues saber si se les puede dar de alta esta misma noche o no. Sí, efectivamente estamos completando algunos análisis para ver si por lo menos a 3 de ellos les podemos dar de alta. El niño mayor, el de 10 años, es probable que sí quede en observación más tiempo. ¿Qué cirugía hubo que hacerle a ese niño, doctor? Reparación de las lesiones que tenía en la cara y en la boca principalmente, piezas dentales y varias heridas en cara también. ¿La vida de alguno de ellos corre peligro en este momento? No, en este momento no, gracias a Dios todos están estables. Perfecto, muchísimas gracias. El doctor Germán Guerrero, encargado de atender, uno de los encargados de emergencias del Hospital de Niños, de atender a estos 4 menores. Como ustedes ven, las probabilidades de que 3 de ellos salgan esta misma noche son bastante altas. ¿Qué es lo que ha pasado en las redes sociales? Este accidente también dejó una gran cantidad de fotografías y manifestaciones de personas que estuvieron en este accidente y lo vemos a continuación. Bueno, como ustedes escucharon, además de los 4 menores atendidos, incluso la madre de uno de ellos que tenía algunos pequeños problemas, fue atendida también en este centro médico. Desde el Hospital Nacional de Niños, este ha sido un informe de Osvaldo Alvarado para Noticias Repretel. Bien, gracias a nuestros compañeros por toda esta información. Más adelante volvemos con este mismo tema. Así es, tendremos otros detalles. También les informamos que 198 kilos de cocaína halló la policía en una embarcación sin gente, esto en Limón. La Policía de Colombia facilitó información que hizo posible encontrar la lancha. La droga estaba